Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta clase 6 de griego. Estamos haciendo en esta parte introductoria, antes de ingresar a la gramática griega, aunque ya vimos una parte que fue una parte introductoria, pero estamos viendo una serie de elementos de la gramática española que son necesarias y que hemos visto en los diferentes cursos que hemos realizado. La mayoría de dudas de los hermanos que nos escriben tienen que ver con la gramática española. Entonces estamos haciendo como una especie de repaso básico de la gramática española. Algunos elementos pues ya se nos han olvidado y otros tal vez no los conocemos, nunca los aprendimos. Entonces vamos a ir viendo un poco sobre esta gramática española. Hoy vemos el número 4 de español básico para que podamos realmente ponernos al día con esto, y cuando entremos a la gramática griega, entonces veamos realmente estos elementos de manera diferente, de manera distinta. Sí es importante que nosotros pues ahondemos en estos puntos tan importantes. Gramática básica de español 4. Antes de entrar en esta clase 6 de gramática base de español, sí quiero invitarlos para que ustedes visiten las páginas de su servidor. Nosotros vamos a tratar, o estamos tratando, de que la formación sea integral y buscar diferentes elementos que nos ayuden a todos. Y tenemos varias páginas en internet. Esta es una de ellas, las dos de la Casa de Oración, donde resumimos los videos que hemos visto, por ejemplo, todos los cursos de griego y la experiencia que hemos atesorado a través de estos cursos que hemos dado, lo que las personas nos han dicho, digamos, en referente al audio, al video, etcétera, y muchas cosas de contenido también que hemos agregado para que quede más claro, buscando una forma a la otra para ver de qué manera hacemos que todos aprendan griego. Cursos de griego, análisis gramaticales, hermenéutica bíblica, qué dice la Biblia, etcétera. Todo esto ha sido parte de este plan para ayudar a los hermanos. Yo quiero invitarlos para que ustedes visiten las páginas, las exploren y puedan sacarles el provecho necesario. También tenemos un grupo en Facebook, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega, que lo que pretende es compartir temas teológicos, temas gramaticales del hebreo, del griego, de teología, introducción al Nuevo Testamento, ¿por qué no recomendar libros buenos, etcétera, que le sirvan al teólogo de mañana, al teólogo cristiano, ya sea titulado o no sea titulado, pero que le sirva en su iglesia, que le sirva para dar una clase integral donde estos elementos le ayuden a entender y a explicar mejor la Sagrada Escritura. Para entrar a todos estos recursos, una forma fácil es que usted escriba en Google Esgin Calderón Valverde y se despliegan muchos resultados. Se despliegan esta cantidad de resultados. Usted puede entrar y puede ver los que usted quiera con un simple clic. También déjeme invitarlo para que usted se suscriba a esta herramienta exegética, excavadigital.com. Excavadigital.com es una herramienta fundamental, importante para el estudiante de griego, porque necesitamos traducir, y hemos creado una, digámoslo así, una
una base de datos donde están todas las palabras del Nuevo Testamento. Vamos a acercar esto. Para buscar sencillamente se usa el teclado, o se usa este tecladito que viene acá, o el teclado de su computadora o de su celular, donde viene el término, donde vienen las categorías gramaticales, la situación gramatical de cada palabra, todas las palabras del Nuevo Testamento, el paradigma, la concordancia donde se encuentra este término, y le vamos a ir agregando más elementos. Por eso lo insto para que usted la pruebe esta herramienta, excavadigital.com, así como aparece aquí todo pegado, eso sí, excavadigital.com, y este diccionario de griego Koiné puede ser una bendición para su vida. Los primeros días son gratuitos, después se da un pequeño aporte. Bien, vamos a comenzar con el curso de griego Koiné en esta oportunidad, y vamos a comenzar tal vez con una pequeña frase formativa que yo creo que es necesario, una especie de observación que es necesario y que lo dimos creo en el curso anterior. Estamos dando 3 cursos en YouTube. El curso de griego Koiné, que es este que estamos dando hoy, donde enseñamos el griego Koiné. Estamos en este momento en la parte gramatical española antes de ingresar al griego, porque se necesitan ciertas condiciones para empezar el curso de griego Koiné. Una de ellas es tener una base muy pequeña, tal vez no muy grande, de español, gramática español. Entonces estamos en el curso de griego Koiné. Este curso de griego Koiné se complementa con los programas que vemos de análisis gramatical. Tenemos bastantes programas de análisis gramatical. ¿Cuál es el objetivo del curso del griego Koiné? Que usted traduzca el Nuevo Testamento griego, que usted pueda tener bases y elementos para traducir, para entender, para comprender, para buscar en un diccionario, y también para enseñar también griego a otras personas. Entonces, este curso de análisis gramatical, donde estamos analizando un versículo por día, nos permite practicar. El análisis es el producto del curso de griego Koiné, a la vez que es una práctica para traducir el Nuevo Testamento griego. Se hace una especie de estudio morfológico o sintáctico, a veces histórico, del texto bíblico. Y en tercer lugar, va de la mano con esto el curso de hermenéutica. En este momento, pues estamos comentando el libro de Terry, y vamos a comentar varios libros famosos, que son libros bestseller importantes en las universidades cristianas. En la hermenéutica pues se busca todo esto, ¿verdad? Encontrar la intención con que un texto fue escrito, las ideas preconcebidas, que son muy peligrosas, ¿verdad? Porque nos impiden conocer, eso es una barrera, y la necesidad imperiosa de un método. Bueno, esos 3 cursos van de la mano, están ahí en YouTube. Vamos a seguir con el repaso de gramática, y vamos a ver, bueno, ya hemos visto lo que es el verbo, y vamos a ver la concordancia del verbo y el sujeto. Es decir, debe haber una concordancia entre el verbo y el sujeto. Se llama concordancia a esa conexión formal que guarda entre sí las palabras que forman parte de una oración. Por ejemplo, mamá, mamá, mamá es alta. Mamá es alta, digamos, hay una concordancia. Mamá es femenino, ¿verdad? Y alta es femenino. Mamá es singular y alta es singular. Eso es una concordancia. Mamá y alta concuerdan, ¿verdad? En número y en género. Dice la concordancia es la relación de igualdad que se establece a 2 niveles. Igualdad de género, es decir, los dos son femeninos. El género femenino, si es masculino, Jorge es alto.
¿ve? Alto sería femenino, masculino, y Jorge también. Dice, y número es si es singular y plural. Mamá es alta. Los dos están en singular. Sería muy raro que dijera mamá es altas. Ya el adjetivo estaría entonces diferente. Entonces concuerdan en número, ¿verdad? En número, y concuerdan en género y número. Dice entre sustantivo y adjetivo. Hay una igualdad de género y número entre sustantivo y adjetivo. Aquí lo estamos viendo. La igualdad de número, singular y plural, de persona, primera, segunda y tercera, entre un verbo y su sujeto. Entonces también hay una igualdad de número. Mamá es, entonces es tercera singular, ¿verdad? Entonces mamá es singular y el verbo es singular. No va a decir mamá son alta. Es decir, hay una concordancia entre el verbo, entre el sustantivo y el verbo, entre un verbo y un sujeto, dice ahí. Analicemos la siguiente oración. Por ejemplo, veamos esta. Lo dejaron pensativo. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Dice que no es lo, porque lo está en singular. Lo dejaron pensativo. Lo está en singular y el verbo dejaron está en plural. Entonces este verbo está en plural, ¿verdad? Y este lo está en singular. Entonces este no puede ser el sujeto de la oración porque van a concordar en número. En número, ¿verdad? En número va en número. Entonces dejaron, lo dejaron pensativo. Y el verbo dejaron está en plural, tercera persona. Entonces no puede ser el sujeto. Para que sea sujeto tienen que estar en igualdad de condiciones en cuanto al número. Hay concordancia de persona, pero no de número, ¿verdad? Concuerdan la persona, sí, pero no concuerda el número. El sujeto es tácito. Tácito es que no está. Está incluido en el verbo. Ellos lo dejaron pensativo. Entonces aquí lo dejaron pensativo. Entonces se refiere a ellos o ellas, puede ser, ¿verdad? Ellos lo dejaron pensativo. Es un sujeto tácito que no está en la oración. Y en el griego se ve también mucho esto. Entonces hay un sujeto tácito. Ellos lo dejaron pensativo. El sujeto tácito está incluido en el verbo. Ellos o ellas lo dejaron pensativo. Ellos y ellas son pronombres personales y concuerdan con el verbo en número, ¿verdad? Ellos dejaron, concuerdan en número, concuerdan en la persona. Tercero, ellos, ¿verdad? Recuerde que yo dejé, tú dejaste, él dejó. Hay una concordancia de número y de persona, ya sea primera, segunda, tercera persona. Dice ambos concuerdan en número y persona. Entonces el sujeto concuerda con el verbo. Bueno, los pronombres personales aquí concuerdan en número y persona. Estamos ahí claritos, está bien. Vamos con los modificadores del sujeto y los modificadores del sustantivo. Hemos aprendido ya a distinguir entre lo que es un sujeto y el predicado. Sabemos la diferencia de sujeto y predicado. Habrá notado que algunas veces el sujeto está formado por un solo elemento. El sujeto está formado por un solo elemento. En otras, en cambio, el sujeto está formado por más de un elemento. Es decir, el núcleo va unido a otras palabras a las que llamamos modificadores. Entonces, el sujeto formado por varias palabras o formado por una palabra. El núcleo va unido a otras palabras a las que llamamos modificadores. No olvidemos que cualquier palabra que actúa como núcleo del sujeto hace la función de sustantivo. Cualquier palabra es sustantivo. Los modificadores del sustantivo son las palabras que acompañan, precisan y amplían la significación de ¿verdad? Del sustantivo. Entonces, cualquier palabra que acompañe, que precise,
que amplíe, vamos a subrayarlo para que las palabras que acompañan, que precisan, que amplían la significación del sustantivo son modificadores. ¿Está bien? Son modificadores. Modificadores. Los modificadores del sustantivo son el adjetivo, ¿verdad? Y el artículo. Estos son modificadores. ¿Por qué? Porque los modificadores acompañan, precisan y amplían el significado. Entonces, el adjetivo, ¿qué viene a ser el adjetivo? El adjetivo viene a ampliar, puede ser a precisar, puede ser a acompañar. Bueno, acompañan sí, pero acompañan y amplían lo que significa. Una cosa es decir, la casa, nada más. Pero si yo digo la casa blanca, ahí tengo un adjetivo. Estoy precisando que le estoy dando algo más. Es un modificador de la casa. Porque yo digo casa y usted se imagina cualquier casa. Pero yo le digo la casa blanca, usted ya se imagina una casa blanca. Ya el adjetivo está modificando el sustantivo. Igual el artículo. Yo digo la casa me está definiendo la casa. Digo las casas, entonces ya el artículo, dependiendo, modifica el sustantivo, es decir, precisa. El buen pastor, aquí el sujeto es el buen pastor, da su vida por las ovejas. Veamos ese texto. Bueno, él es un artículo, ¿verdad? Buen es un adjetivo. Pues yo puedo decir el pastor, nada más, núcleo, ¿verdad? Pero si yo digo el buen pastor, el pastor bueno, o el buen pastor, el pastor es bueno, es un adjetivo bueno, ya estoy diciendo que es un pastor bueno, el buen pastor, y está modificando el sustantivo. ¿Está bien? Vamos a ver, pasemos al otro lado. Dice, ya que el sustantivo es la parte más importante del sujeto, es su núcleo, impone su género y su número sobre el adjetivo y el artículo. Eso lo hemos visto en los programas de análisis gramatical. Entonces, el sustantivo le va a imponer, si el sustantivo, un ejemplo, ¿verdad? Si el sustantivo, este es el sustantivo, y este es el adjetivo, y este es el adjetivo, y este es el artículo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Yo sé que ya vienen los ejemplos, pero de una manera sencilla para entrar en este tema de una manera fácil, porque dice impone al género y número sobre el adjetivo. Digamos que el sustantivo es masculino, ¿verdad? Es sustantivo masculino y es género masculino y número singular. El sustantivo es masculino singular. Entonces, el artículo tiene que ser masculino singular. Y el adjetivo tiene que ser masculino y singular. En el griego, aparte de estos dos, el género y el número, también concuerdan una cosa que se llama caso. En el caso, va a concordar en género, número y caso. Siempre el sustantivo, el adjetivo y el artículo. Entonces, por eso se dice que el sustantivo impone su género y número sobre el adjetivo y sobre el artículo. No sé si, bueno, ya vienen ejemplos, pero si yo digo la casa blanca, la casa es femenino. La tiene que ser, el artículo tiene que ser femenino, la casa, y blanca tiene que ser femenino. Si yo digo el carro blanco, carro es masculino, el artículo tiene que ser masculino y el adjetivo masculino. Y el carro es singular, entonces el tiene que ser singular en el artículo y blanco en el adjetivo. Igualmente, si digo los carros, ya todo cambia, pero el sustantivo es el que impone su género y número sobre el adjetivo y el artículo. Es decir, el adjetivo y el artículo dependen del sustantivo, se subordinan a él. Llamamos concordancia a esta asociación que los fusiona como una unidad.
Por ejemplo, concuerdan en género y número. Note también que el sustantivo impone su número sobre el verbo en el predicado. Entonces, en el verbo es el número, ¿verdad? Entonces, la casa, vamos a agregar aquí el verbo, la casa blanca. ¿Cómo sería el verbo? Es, la casa es blanca. Ahí concuerda con el número, es singular. Usted no diría la casa son blanca, no, la casa es blanca, es singular. Entonces, en ese sentido, también concuerda con el verbo en el número, ¿verdad? Y en el número, en su número. A eso llamamos número, singular y plural. Vamos a para atrás. Sujeto. Entonces aquí vemos una oración. Las vírgenes prudentes llevaban aceite. Bueno, el sujeto, las vírgenes prudentes llevaban aceite. Digamos aquí, para yo saber cuál es el sujeto de la oración, yo le pregunto al verbo, llevaban. Yo le digo, ¿quién llevaban? O ¿quiénes llevaban? ¿Y quiénes llevaban? Las vírgenes prudentes. ¿Ve quiénes? Las vírgenes prudentes. ¿Qué llevaban las vírgenes prudentes? Aceite. ¿Ve? Entonces ya llevaban aceite, es parte del predicado. Y este es el sujeto de la oración, que en griego se le va a llamar nominativo. Ahora analicemos sintácticamente cada una de las partes de esta oración. Las es un artículo plural. Las es un singular, sería la virgen, pero es las vírgenes, es un artículo plural. Luego vírgenes es un núcleo plural, ¿verdad? Es el núcleo del sujeto, núcleo es plural. Vírgenes, singular es virgen. Y prudentes es un adjetivo plural. Entonces, si usted ve las tres, las es un artículo femenino, es femenino y es plural. Las vírgenes es femenino y es número plural. Y prudentes, que es el adjetivo, es femenino y plural, prudentes. Pero también se aplica para los hombres prudentes. El caso de este adjetivo se aplica para tanto el género masculino como el género femenino. Y este es uno de esos. Y dice, bueno, llevaban aceite. Aquí concuerda con el número del sustantivo. ¿Son plurales todos? Todos son plurales, ¿verdad? El verbo concuerda con el plural del sustantivo, que a su vez el artículo y el adjetivo concuerdan con eso. Bien, aquí hay otro. El buen pastor da su vida por las ovejas. Primero, ¿cuál es el sujeto? Da. ¿Quién da su vida por las ovejas? ¿Quién? La pregunta ¿quién es? El buen pastor. Ese es el sujeto, el nominativo, digámoslo así. Ahora, vamos a ver, concuerda, es singular, el pastor, que es el sustantivo, es singular. Por lo tanto, el artículo es singular, el género es singular, y en el verbo también es singular. No dice dieron, sino da, o no dice dan, sino da, refiriéndose a un número singular. Todos son singular. Vamos con, dentro de los modificadores del sujeto podemos distinguir dos tipos. El modificador directo, le vamos a llamar MD. El modificador indirecto, le vamos a llamar MI. El modificador directo del sujeto, dice, es el que se une por sí mismo a su núcleo y que no requiere de ninguna palabra de enlace o nexo para cumplir con su función modificadora. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el modificador directo, ¿verdad? El sol refulgente, ¿verdad? Ese es el modificador directo. Se une por sí mismo a su núcleo, dice, y que no requiere de ninguna palabra de enlace o nexo. No requiere enlace. Entonces, el sol refulgente, este es el modificador directo, refulgente.
Y también el, que viene a ser un artículo, el sol refulgente. Son modificadores directos del sol. Veamos aquí otro. Negros, nubarrones cubrían el cielo. Negros es un modificador directo de nubarrones, del núcleo. Se une al núcleo, pero de una vez no requiere de ninguna palabra de enlace o nexo para cumplir esa función modificadora. Ahora veamos el modificador indirecto, el indirecto del sujeto, ¿verdad? Es el que requiere de un nexo, por lo general una preposición, para cumplir su función modificadora. Entonces tenemos aquí cinturón de, que hay una preposición, de cuero. Que es diferente aquí porque necesita una preposición, eso es un nexo, ¿verdad? Es el indirecto. Cinturón de cuero es el modificador indirecto del sujeto. Aquel huerto con naranjos, ese con naranjos, este es el sujeto, ¿verdad? Vamos a ver, huerto, y entonces dice aquel huerto con naranjos. Vea que aquí viene un modificador indirecto porque hay hay un nexo, ¿verdad? Un nexo, en este caso es una preposición, con naranjos, es un modificador indirecto, pero ahí aparece aquel, no tiene ningún nexo. Aquel huerto es un modificador directo. Bien, veamos otro, libro, que es el sujeto, libro. Dice sin enmiendas, eso es un modificador indirecto. Requiere de sin para modificar usted no dice libro enmiendas, no, libro sin enmiendas, con enmiendas, etc. Observamos que además del modificador directo y el núcleo encontramos unas construcciones precedidas por las palabras de, con, sin, etc. Si las omitimos, como yo hice aquí, libro enmiendas, el modificador deja de funcionar como tal, ya que pierde toda relación con su núcleo. Las tres construcciones que siguen son modificadores indirectos. De cuero, ¿ve? Es indirecto, de cuero. Con naranjos, el con. Sin enmiendas, el sin, ¿verdad? Son modificadores indirectos. Modificador indirecto sujeto es el que requiere de un nexo, por lo general una preposición, para cumplir su función. Vamos a ver una cosita. Bueno, aquí hay una repetición. Vamos a ver ahora la aposición. Ponga atención a esta palabrilla tan importante, la aposición, que también se da mucho en el griego. Dice, es la unión inmediata de un sustantivo que actúa como modificador de otro sustantivo en el mismo caso, que a su vez funciona como núcleo del sujeto de una oración. Ya vamos a ver el ejemplo. El sustantivo modificador repite de otro modo lo que se dice en el núcleo del sujeto, por lo que puede intercambiar sus funciones con aquel invirtiendo el orden. Veamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Entonces vemos, todo esto es sujeto, ¿verdad? Pablo es el núcleo, pero luego viene una posesión, porque viene apóstol de Cristo Jesús. Entonces se está uniendo, dice, dos sustantivos se unen como modificador de otro sustantivo, modifica otro sustantivo, que funciona como núcleo. El sustantivo modificador, ¿verdad?, repite de otro modo. Pablo, por un lado, apóstol de Cristo Jesús, pues repite de otro modo, de otra manera, lo que se dice en el núcleo del sujeto, hablando de Pablo, por lo que puede intercambiar sus funciones con aquel, invirtiendo el orden. Ahorita vemos aquí el orden cómo se invierte. En este ejemplo, la función apóstol de Cristo Jesús, lo vemos aquí, es modificar a Pablo, es una posición. Pero si cambiamos el orden, apóstol se convierte en el núcleo y Pablo en modificador de apóstol. Observe cómo al cambiar el orden no se altera el sentido de la oración, no se altera. El apóstol de Cristo Jesús, Pablo, por voluntad de Dios. Y aquí el núcleo ya es el apóstol de Cristo Jesús, cambió, ¿verdad? Y Pablo pasa a ser la posición, es decir, viene hablando de lo mismo en el sujeto de la oración.
La construcción comparativa. Esta construcción dice que modifica al núcleo estableciendo una comparación y se construye con el nexo como. Un hombre como mi padre, todo esto es el sujeto de la oración. Porque ¿quién nos aconsejó? Un hombre como mi padre. Entonces viene un hombre como mi padre. Esto es una construcción comparativa, porque un hombre como quién, como mi padre, está comparando un hombre como mi padre. Entonces esa es la construcción comparativa. Vámonos a esto, circunstancias especiales del sujeto. Cuando se emplean verbos impersonales, no hay sujeto. Por ejemplo, llueve demasiado, ¿verdad? Llueve. Amaneció con neblina. Tampoco hay sujeto cuando el verbo es indeterminado, ¿verdad? Se vaticina un temblor. Se comenta que vendrá mañana, ¿verdad? Ahí no hay sujeto. El sujeto no siempre precede al predicado. El español nos permite construir la oración libremente, atendiendo a la importancia que queramos dar a sus elementos. La proclamación es vital para el progreso del evangelio. Este es el sujeto. La proclamación es vital para el progreso del evangelio. Este es el verbo, por aquello que alguno no lo haya detectado. Entonces, ¿quién es vital para el progreso del evangelio? La proclamación. Luego le cambiamos. Es vital la proclamación para el progreso del evangelio. La proclamación sigue estando aquí, el sujeto de la oración. Es vital, el verbo pasa al inicio. Para el progreso del evangelio es vital la proclamación. Es decir, el sujeto, que usted lo puede ver aquí en diferentes partes de la oración, no siempre precede al predicado. Puede ser el predicado primero y luego el sujeto. El español nos permite construir la oración libremente, atendiendo a la importancia que queramos dar a sus elementos. El énfasis aquí es para el progreso del evangelio, es vital la proclamación. Es vital la proclamación, es decir, le damos un énfasis a algunos elementos. Pasamos a la otra página. El predicado. Vamos a hablar ahora del núcleo del predicado. El núcleo del predicado. Hablemos ya no el sujeto, sino el núcleo del predicado. El núcleo es la palabra principal o centro donde se apoya la organización del sujeto o el predicado. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Siempre es un verbo, el núcleo. No produjo fruto. Entonces el núcleo del predicado es produjo, ¿verdad? Este es porque es un verbo. El predicado expresa la acción del sujeto, ya que el verbo denota acción, pasión, estado y todo lo que se identifique como tal. Es el corazón del predicado. El verbo es el corazón. Sin el verbo, el sentido del predicado no es preciso. Consideremos las siguientes expresiones. Abraham a Egipto. Yo, la historia de la salvación. Un violinista, música clásica. Entonces, como que sin el verbo, la oración no se entiende bien. Concordancia entre sujeto y predicado. Sujeto y predicado, las dos partes de la oración. En una oración bimembre hay una relación de concordancia entre sujeto y predicado con respecto a número y persona, de tal manera que el verbo de una oración debe concordar en número con el sujeto que realiza su acción. Ya vimos algunos ejemplos de eso. Es decir, si el verbo está en singular, su sujeto debe estar en singular. Si el verbo está en plural, su sujeto debe estar en plural también. ¿Está bien? Y ya vimos ejemplos de eso. No puede haber sujeto sin predicado, ni predicado sin sujeto. El núcleo del predicado debe ser siempre un verbo personal, ¿verdad? No impersonal. Tomemos como ejemplo la oración. El Señor dirige a la iglesia. Dirige, ¿verdad? Yo dirijo, tú diriges, él dirige a la iglesia. Tanto el sujeto como el verbo están en tercera persona singular. No habría concordancia si la oración dijera el Señor dirigen a la iglesia o los señores dirigen a la iglesia.
Es decir, tiene que haber concordancia con la persona y el número. Predicado simple y predicado compuesto. Veamos eso un toque. Predicado simple es el que tiene un solo núcleo. El espíritu reparte a cada uno. Solo hay un núcleo, ¿verdad? Pero hay un predicado compuesto, el que está formado por dos o más núcleos. El profeta subió, predicó, convenció, son tres verbos. Entonces, a eso se le llama un predicado compuesto. Cuando hay dos verbos o más, es un predicado compuesto. Cuando hay solo un verbo, es un predicado simple. El predicado verbal. Vamos al predicado verbal. Para que exista predicado, es necesaria la presencia de un verbo personal. Por tanto, la esencia del predicado se encuentra en ese verbo. Cuando el núcleo del predicado es un verbo personal, es decir, tiene persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, el predicado se llama verbal. Predicado verbal. Los pastores reparte a cada uno. Bueno, el Señor pasó ante su vista, yo vine, vi y vencí. Bueno, los pastores reparten a cada uno, ¿verdad? Reparten a cada uno, es un verbo. Ellos reparten. El Señor pasó, Él pasó ante su vista. Es personal. Yo pasé, tú pasaste, Él pasó. Yo vine, vi y vencí, ¿verdad? Eso es un predicado verbal porque viene el verbo. Yo vine, yo vi, yo vencí. Y aunque ese yo esté en forma tácita. Predicado nominal. Predicado nominal. Pese al papel centralizador que posee el verbo dentro de la oración, no todos los verbos tienen suficiente poder significativo como para constituirse en núcleo del predicado. Los verbos copulativos, esta clase de verbos que no contienen la esencia de la predicación y funcionan nada más como nexos o cópulas entre el sujeto y la cualidad que se atribuye al sujeto, llamada atributo o complemento predicativo. Este atributo puede ser un sustantivo o un adjetivo. El verbo copulativo más este atributo o complemento integran el núcleo del predicado. Se denomina predicado nominal al sustantivo o al adjetivo, que al unirse a los verbos ser y estar expresan una cualidad del sujeto. Eso se llama un predicado nominal. Entonces veamos aquí los verbos copulativos. Un verbo ser o estar es un verbo copulativo. El Señor es misericordioso. Eso es un verbo copulativo, el verbo es. Entonces aquí hay un predicado nominal. El Señor es el Espíritu, ¿verdad? Eso es un verbo copulativo. Y el atributo es sustantivo, porque Espíritu es sustantivo. Aquí es adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo misericordioso. Es un atributo adjetivo y eso es un atributo sustantivo. Obviamente este es el núcleo, sujeto, y bueno, ahí queda claro, ¿no? El atributo denota cualidades del sujeto. Esta cualidad puede señalarse por medio de un sustantivo o un adjetivo, como ya lo vimos, como ocurre con las dos oraciones anteriores. El atributo es la identificación que hacemos del sujeto a través de un verbo atributivo o copulativo, ¿verdad? Ser y estar. Hay que señalar, sin embargo, que el sustantivo o el adjetivo no son las únicas formas que pueden representar la función de un atributo. Podemos utilizar también las siguientes. Entonces, no solamente sustantivo y adjetivo, esas formas que representan la función de este atributo. Aquí vemos, por ejemplo, un adjetivo y aquí vemos un sustantivo, pero pueden haber, estos son dos categorías de las 9 que hay en el español, pero pueden haber otras formas. Por ejemplo, un pronombre, mi hermano es aquel. ¿Qué es aquel? Es un pronombre personal. Pedro es así. Este así es un adverbio. Esto es vivir. Vivir es un verbo infinitivo. Jesús es el que habla. Eso es una proposición sustantivada. El que habla.
Algunos gramáticos incluyen entre las distintas formas de atributo locuciones o frases atributivas. Por ejemplo, Eduardo es de México. Son atributos, frases atributivas. La silla es de metal. Las expresiones de México, de metal, son construcciones preposicionales, pero no atributos. No es un atributo. De México no es un atributo de Eduardo, ni de metal no es un atributo de la silla. El atributo no lleva preposición. No lleva preposición. La preposición es como de. No lleva preposición. De, con, por, para, etc. Si bien coinciden significativamente con la función de atributo, Eduardo es de México, mexicano. La silla es de metal, metálica. Son más bien complementos circunstanciales. Cuando el atributo es un sustantivo o un vocablo equivalente, las funciones del sujeto y atributos son reversibles. Por ejemplo, para que sea atributo es Pablo es apóstol, el apóstol es Pablo. Pablo es apóstol, el apóstol es Pablo. Entonces es reversible, ¿verdad? Atributos son reversibles. El predicado no verbal. Nuestra lengua usa muy a menudo el predicado verbal. Sin embargo, hay otra clase de construcciones breves en verso más que en prosa, refranes, etc., que tienen predicados sin verbos, cuyos núcleos son sustantivos o adjetivos. De aquí el nombre predicado no verbal, un predicado que no tiene verbo. A palabras necias, oídos sordos. ¿Ves? Como el núcleo de sustantivo. Hermosa, la santidad. El mejor alcalde, el rey. El optimista, orgulloso de triunfar. Entonces, en este caso, a palabras necias, oídos sordos, el núcleo es un sustantivo, oídos, este es el núcleo. Con el verbo sería, a palabras necias, los oídos están sordos, algo así. Pero son predicados no verbales. Hermosa, que es el núcleo, ¿verdad? Es un adjetivo. La santidad. La santidad es hermosa. El mejor alcalde, el rey. El rey es el mejor alcalde. El optimista, orgulloso de triunfar. Está orgulloso de triunfar. Núcleo del adjetivo. El predicado adverbial. De cuando en cuando nos encontramos con oraciones en las que el núcleo del predicado es un adverbio. Entonces habla de predicado adverbial. Ahí el salón, ¿verdad? Hay un adverbio. En el interior, una ventana. Esos son dos ejemplos donde el adverbio es el núcleo y no hay verbos. El núcleo del predicado, el verbo puede ir acompañado de complementos o modificadores también. Veamos el verbo núcleo del predicado y la oración. En la lección anterior decíamos que el sujeto de la oración es aquella persona o cosa de las cuales decimos algo. Por ejemplo, en las oraciones, trabaja sin tregua el labrador. Él es de la que se dice algo, decimos algo. Ese es el sujeto de la oración, ¿verdad? Es aquella persona de la que decimos algo. Entonces, por ejemplo, trabaja sin tregua el labrador. ¿Quién trabaja sin tregua? ¿De quién trabaja? El labrador. Los árboles crecerán. ¿Quiénes crecerán? Los árboles. El pan de los hijos está sobre la mesa. ¿Qué está sobre la mesa? El pan de los hijos. Caminaba Pablo por las calles de Ajeda. ¿Quién caminaba? Pablo. Bien, el labrador, en este caso, los árboles, el pan de los hijos y Pablo son personas o cosas de las cuales decimos algo y por lo tanto son el sujeto de sus oraciones. Vea el pan de los hijos, porque esto es un qué, está sobre quién o qué está, quién o qué está.
El pan de los hijos. ¿Qué está? El pan de los hijos. Usted no dice, ¿qué está? Jay, sobre la mesa. No, eso no. Eso es, ¿quién o qué? Es la pregunta que le hacemos al verbo. Y con eso nos damos cuenta de cuál es el sujeto de la oración. Sujeto de la oración. En estas oraciones vemos que además del sujeto hay otras palabras. Con ellas expresamos todo lo que queremos decir del mismo. Trabaja, por ejemplo, sin tregua. Trabaja sin tregua. Estamos diciendo trabaja sin tregua, ¿verdad? En este predicado. En este predicado el orador trabaja sin tregua. Trabaja sin tregua es el predicado. Pero trabaja. Y luego sin tregua. Está sobre la mesa, ¿verdad? Crecerán, caminaba por las calles de la ciudad. Todas las palabras que empleamos para expresar lo que decimos del sujeto forman el predicado. Así pues, bueno, verbo, núcleo del predicado y de la oración. Así pues, el sujeto y el predicado son los ejes en torno a los cuales se trabaja lógicamente todos los elementos que componen la oración, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. El verbo en forma personal es el núcleo de esta unidad, no impersonal. El verbo es la palabra motor y central del pensamiento. Sin ella no podemos decir que hay oración. De manera muy general, todos los elementos, palabras, oraciones enteras que se relacionan con un verbo en forma personal forman con él una oración. El verbo es una palabra tan esencial y completa que contiene en sí misma dos unidades significativas, entre las cuales se establece la relación predicativa, el sujeto y el predicado. Analicemos el verbo escribe. Solamente escribe. ¿Quién escribe? Él o ella. Ese él o ella, aunque no esté presente, ya esto es una oración, porque hay un sujeto y hay un predicado. Él, ella, escribe. Para formar oraciones, el verbo tiene que ser personal, es decir, primera, segunda, tercera persona, ¿verdad? Gramatical, poseer temporalidad, es decir, presente, pretérito, futuro, etc. Veamos estas oraciones. Estoy orando. Estoy orando. ¿Quién está orando? Yo. Yo soy primera persona. Estoy orando es presente. Corriste. Yo corrí. Tú corriste. Tú es segunda persona. Tú corriste. Es algo pasado, ¿verdad? No es algo que está haciendo ahorita, sino que hizo ayer. Eso es pretérito o pasado. Jugarán bastante. Jugarán ellos o ellas, es tercera persona, plural. Jugarán bastante. ¿Cuándo jugarán? Mañana, después, futuro. Tiene persona y tiene temporalidad, ¿verdad? El verbo es el eje o núcleo no solo del predicado, sino de la oración misma. Entonces el verbo, núcleo no solo del predicado, sino de toda la oración, de la oración misma. Los demás componentes que aparecen en torno al núcleo son adyacentes. Su presencia no es indispensable para que haya oración. Es decir, los otros elementos que aparecen no son tan fundamentales. Tomemos como ejemplo el verbo escribe. El apóstol escribe en Roma una carta a la iglesia. Veamos esto. El apóstol escribe una carta a la iglesia. Eliminémosle a la iglesia. El apóstol escribe una carta, no es necesario a la iglesia. Esto lo que hizo fue alimentarla más, hacerla más clara. Ahora quitémosle una carta. El apóstol escribe, no es esencial. Y quitémosle el apóstol y solo dejemos escribe. Él escribe. ¿Sabemos quién es él? El apóstol. Aunque se han eliminado datos de una oración a otra porque son conocidos ya o porque no interesan al hablante, en todas ellas persiste una palabra imprescindible para que haya oración: el verbo. El verbo es el que se mantiene hasta el final. Todas contestan la misma pregunta: ¿qué hace el apóstol? ¿Qué hace? Escribe, escribe, escribe y escribe. La oración atributiva es aquella en la que el predicado enuncia una cualidad del sujeto. Entonces, por ejemplo, el jardín
es hermoso. Eso es una oración atributiva, porque le está atribuyendo a Jardín que es hermoso. Lázaro está vivo. Es una oración atributiva. Hay una cualidad. Lázaro está vivo, ¿verdad? En oración atributiva, el predicado es nominal, ¿verdad? En oración atributiva, vamos a ver que se me mueve mucho esto. En la oración atributiva, el predicado es nominal. Es decir, se expresa esencialmente con, eso significa eso, con un sustantivo. Juan es apóstol, ¿verdad? Es un sustantivo, ¿verdad? Juan y apóstol son sustantivos. Entonces, este predicado, Juan es apóstol. Sabemos que este es el predicado, ¿verdad? Es apóstol. Aquí se está expresando de Juan con un sustantivo. Eso significa que es nominal. A través de un adjetivo. Moisés es manso. Es a través de un adjetivo. Es como este. El jardín es hermoso, ¿verdad? Es un adjetivo. Hermoso. Una frase adjetiva. Saulo es de Tarso, ¿verdad? Es una frase adjetiva. Un adverbio puede ser Jonás es así. Puede ser un pronombre, Jesús es aquel. Entonces, eso se llama un predicado nominal, es decir, expresa esencialmente con eso. La expresión simple de una cualidad constituye ya una oración atributiva en la que el verbo no es necesario. Hermosa mañana, es decir, que bella, ayer luto, tú aquí. La oración predicativa ahora es aquella cuyo predicado expresa una acción del sujeto. La iglesia crecía. Tus amigos han traído frutas para ti. Entonces es una acción del sujeto. Una acción del sujeto. En esta clase de oraciones el predicado es verbal. Porque hay un verbo, ¿verdad? Crecía, han traído. La palabra esencial es el verbo. En la oración predicativa no debemos pasar por alto el hecho de que tanto en las oraciones atributivas como en las predicativas la presencia del verbo es indispensable. De otro modo no habría oración en una oración atributiva o predicativa, ¿verdad? La oración atributiva, sin embargo, emplea una clase especial de verbo, el copulativo, el verbo ser, es, ¿verdad? Ya lo vimos. Estas son el verbo ser, todo esto es. Ese es el verbo copulativo en la oración atributiva. Los verbos copulativos más comunes son ser, estar y parecer. Reciben este nombre porque su misión en este tipo de oración se reduce a servir de vínculo o nexo entre el sujeto y el predicado sin que añadan nada al significado de la oración. Ellos no añaden nada más lo que hacen es unir. En cambio, las oraciones predicativas no emplean verbos copulativos sino verbos en forma personal. Crecía, han traído. Eso es una oración predicativa. Oraciones atributivas o predicativas. El verbo de una oración predicativa se basta a sí mismo para expresar todo lo que deseamos expresar del sujeto en una oración predicativa. En tal caso, el verbo se dice que es de predicación completa, porque no hay en el predicado otra palabra aparte de él. Por ejemplo, el niño corre. Esto del verbo es predicación completa. No hay otra palabra. El ladrón huyó. El predicado solo está huyó. Todo esto es el predicado, ¿verdad? Corre, huyó, comeré, yo comeré, ¿verdad? Entonces aquí es una predicación completa. Él repasa, él está en tácito. El verbo personal, por otra parte, puede estar acompañado de complementos, es decir, de palabras que completan todo lo que deseamos decir del sujeto. Decimos entonces que el verbo es de predicación incompleta. Por ejemplo, veamos esto. El niño, este es el predicado, corre en el jardín. Entonces, corre y viene, dice algo del sujeto. Es predicación incompleta, porque requiere de algo más. El ladrón huyó por el callejón. Se llama predicación incompleta. Comeré helado de vainilla. ¿Quién? Yo comeré helado de vainilla. Entonces todo esto es predicado, ¿verdad?
repasa la lección. Otro completo, ¿verdad? Eso es incompleto. Porque, veámoslo, el verbo personal puede estar acompañado de complementos, que son todos en el jardín, de vainilla, callejón, la lección. De palabras que completan todo lo que deseamos decir del sujeto. Entonces decimos que el verbo de predicación es de predicación incompleta. Todos los elementos que se hallan en el predicado fuera del verbo desempeñan el papel de complementos. Ahí es donde vienen los complementos. Y aquí comenzamos una lección, bueno, aquí fundamental. La que viene es súper fundamental, mis queridos hermanos, porque vamos a comenzar a ver los complementos del verbo, directo, circunstancial, etcétera, con más detalle. Entonces la lección que viene es súper importantísima para esta parte de la lección gramatical en griego que vamos a tener posteriormente. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Recuerde repasar las lecciones. Recuerde leer, escribirla en un cuaderno y tratar de ir recordando o reforzar. Tiene toda una semana, porque la otra semana viene la otra lección de gramática española para ir teniendo todos estos elementos a mano. Todo esto ha sido tomado del libro de José Antonio Septién, el griego bíblico, que él también hace una introducción un poquito amplia sobre la gramática española. Si puede comprar el libro sería excelente, ¿verdad? Porque yo estoy a veces tomando algunas cosas, pero no tomo todo, no tomo los ejercicios, etcétera, porque se nos haría demasiado largo, demasiado extenso. Por eso recomiendo comprar el libro y tenerlo en nuestras bibliotecas. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.